Ya la revisamos, vemos que está en función del coeficiente de emisividad, la constante de Boltzmann y por la fuerza impulsora de temperaturas que quedan allí a la 4, ¿no? Le vas a la 4 por el proceso diferente de la radiación, de que los dos cuerpos siempre se están, ahora si lo podemos ver así, se están calentando uno con otro. Pues aquí sí podemos decir la energía, ¿no? No el calor, sino la energía. Fluye del cuerpo más frío al cuerpo más caliente, ¿sí? Cuando es radiación, específicamente, por las características de la energía radiante, ¿no? Cualquier cuerpo a cualquier temperatura emite radiación. Y por lo tanto, pues nos da una ecuación de Stefan Boltzmann con un exponente ahí a la 4, por esa razón, la serie matemática. Pero también comentamos que también podemos expresar la ecuación de Fourier. La ecuación de Fourier aplica para los tres tipos de energías y tiene la misma expresión, ¿verdad? El calor va a ser igual al área por el coeficiente radiante, ahora va a ser una HR, ¿sí? Por la fuerza impulsora, que es el gradiente de temperatura. Y conociendo el coeficiente radiante, podemos calcular el calor con la ecuación de Fourier. Aquí lo interesante está en que para calcular el coeficiente radiante, HR, tenemos que hacer uso de la ecuación de Stefan Boltzmann, ¿sí? Entonces vamos a hacer la utilidad ahí con Stefan Boltzmann, vamos a hacer una doble igualdad. Bueno, una igualdad nada más. Vamos a decir que la energía de Fourier es igual a la energía de Boltzmann, radiante, y de ahí vamos a despejar el coeficiente que se encuentra en la expresión de Fourier y nos queda en función de los parámetros de Stefan Boltzmann. Entonces podemos calcular ese coeficiente radiante y ya con el coeficiente radiante lo introducimos en la ecuación de Fourier. Chequen que indirectamente los parámetros válidos, ¿verdad? Los parámetros válidos para el comportamiento de la radiación pues vienen de Boltzmann, ¿no? Porque el coeficiente radiante lo calculamos con el concepto de la constante, con el concepto de la emisividad y con las temperaturas de la serie matemática del comportamiento de la energía radiante. Entonces realmente Fourier pues no es. Las otras dos, conducción y convección, sí podemos decir que son netamente Fourier, ¿verdad? Y la otra pues ya se apoya en los estudios de Boltzmann y adecúa su ecuación. O sea, le dice a Boltzmann, ayúdame a calcular el coeficiente no convectivo, pues el coeficiente radiante. Y Boltzmann le ayuda a calcular eso y lo aplica en su ecuación de Fourier. Así es, ¿no? Entonces vamos a ver que ya es algo relativamente más simple que lo que hemos estado resolviendo. Entonces vamos a pasar a eso con la presentación. Ya después de haberlos explicado, ya lo vemos más rápido en la presentación. Qué enorme esta unidad de competencia, ¿no? Y eso de que la dividimos a la mitad. Bueno, esto lo vimos ayer, hicimos el ejemplo del tubo, ¿no? Que vimos que siempre consideramos el coeficiente de emisión, lo consideramos a la máxima temperatura, la temperatura del cuerpo más caliente, ¿no? Era lo que nos dejaba este problema porque nos da las dos, ¿no? De 0.6 a 1088 Kelvin y de 0.46 a 588. Tenemos que trabajar con la máxima, con la de 0.6, ¿no? Entonces, combinación de transferencia de calor por radiación y convección. ¿Okay? Cuando una superficie transfiere calor por radiación, casi siempre hay también una transferencia térmica convectiva. Pues eso es lógico pensar, ¿no? Si tenemos una tubería y la tubería está expuesta al medio ambiente y por dentro la tubería da un fluido caliente y el medio ambiente está más frío, pues sabemos que va a haber un proceso, los tres procesos van a estar presentes, ¿no? El calor se va a transferir a través de la tubería por conducción y al llegar a la superficie exterior de la tubería, se va a transferir hacia el medio ambiente por convección. Y también en el interior del tubo también es por convección, del centro del tubo, donde va el fluido, a la pared interna del tubo. Lo que le vamos a sumar nada más es que también como el tubo está a cierta temperatura, pues lógicamente está irradiando calor, lógicamente. La única forma de que pudiéramos disminuir esa irradiación es recubriendo el tubo con un material aislante que reduzca la temperatura en forma importante y que la emisividad de ese material con el que cubrimos el tubo
también sea bajo, ¿no? Que nos permita emitir una menor cantidad de radiación. Entonces ahí jugamos con materiales que permiten reducir la energía radiante. Entonces, de esta forma es como podemos configurar ya un sistema completo de control de temperatura o de transferencia de energía, ¿no? Pero siempre están presentes los tres ya, ¿no? Conductividad, convección y radiación. Lo interesante aquí que dice transferencia por radiación y convección es que como vamos a establecer la ecuación de Fourier para calor radiante, vamos a ver que podemos hacer una combinación de las dos, una sumatoria nada más, ¿sí? Sumar los dos coeficientes y multiplicarlos por la fuerza impulsora. Esto que es, bueno, todavía no está aquí, pero está en la otra lámina, ¿no? Dice, si la superficie radiante está a temperatura uniforme, es posible calcular la transferencia de calor por convección natural o forzada con los métodos descritos en las secciones anteriores. La transferencia de calor por radiación se determina mediante la expresión de Stefan Boltzmann. Por tanto, la velocidad total de transferencia es la suma de la convección y la radiación. Y entonces aquí tenemos nuestra ecuación normal, ¿no? De calor por convección. Ya después vimos que esta HC, que es normalmente un coeficiente convectivo, pues puede ser I o puede ser externo, o puede ser A si es laminar el flujo, o puede ser L si es turbulento. Ya le damos el subíndice dependiendo de dónde estamos ubicando ese coeficiente convectivo, ¿no? Y qué comportamiento lleva el fluido al que le vamos a aplicar al que le vamos a calcular el coeficiente. Pero no deja de ser un HC, un coeficiente convectivo, donde se encuentra. Y la ecuación de Fourier es esta, ¿no? Entonces, el coeficiente, el calor radiante, lo podemos calcular con la ecuación similar, análoga. Recuerden que hay una analogía entre todas las ecuaciones de transferencia de propiedad. Entonces, nos quedaría H radiante por el área por la misma gradiente de temperatura. Nos damos cuenta de que es la misma. Aquí lo interesante es conocer el coeficiente radiante, ¿sí? Entonces, el coeficiente de convección lo calculábamos con la ecuación de Sider-State, ¿ya? Pues aquí el coeficiente radiante lo vamos a calcular con la ecuación de Boltzmann. Donde Q radiante es la velocidad de transferencia de calor por radiación en watts, ¿no? Igual, la transferencia total de calor es la suma de las dos. Y observen que podemos hacer esta sumatoria. Como voy a sumar las dos energías, pues las puedo sumar directamente en los coeficientes. Y decir el coeficiente convectivo más el coeficiente radiante, y eso multiplicarlo como está aquí, por los otros dos términos, por el área y por el gradiente de temperatura. Me evito un cálculo, pues calcular uno y luego calcular el otro. Es una factorización, ¿no? Como es común el delta T y el área son factores comunes, pues puedo factorizar. Y nos queda la expresión de este tipo. ¿Cómo calculo HR? Para obtener una expresión de HR, dice, se igualan las ecuaciones, esas que le comenté ahorita, igualan las dos ecuaciones, la de Stefan Boltzmann y la de Fourier, y obtenemos esta expresión que nos dice, recuerden que acá está HR multiplicando T1 menos T2, ¿no? Si checan que igualamos Stefan Boltzmann y la ecuación de Fourier. Esta es la ecuación de Fourier, pues HR por T1 menos T2, ¿ya? Por la fuerza impulsora. El área se encuentra en las dos ecuaciones, tanto en la ecuación de Fourier como en la ecuación de Stefan Boltzmann se cancelan y nos queda simplemente despejar hacia acá T1 menos T2 y HR queda con la expresión de Stefan Boltzmann entre el gradiente de temperatura que tenía la ecuación de Fourier. Las áreas no están, les comento, porque están presentes en las dos ecuaciones, se cancelan. Entonces, con esta ecuación puedo calcular HR, ¿no? Y también, como un dato adicional, nos presenta una ecuación simplificada por convección natural. ¿Por qué? Porque normalmente trabajamos con procesos convectivos forzados, ¿no? Sabemos. Realmente todos los problemas que hemos resuelto son por convección forzada. Es decir, el fluido lleva una cierta velocidad y el otro fluido también tiene un coeficiente alto de transferencia de calor porque pues también está en movimiento, ¿no? Si no, pues imagínense, se satura la superficie de intercambio de calor
y ya no se transfiere el calor, se vuelve muy lento por convección natural, ¿no? Es lo que pasaría si se nos daña el abanico del radiador de nuestro carro. El abanico hace que el aire circule a mucha velocidad y es una convección forzada. Si se apaga el abanico, queda la pura convección natural, es decir, el movimiento lento del aire en condiciones naturales, este, y eso hace que se transfiera muy lentamente el calor y se calienta el carro inmediatamente. Pero muchas tuberías, de los que podemos hacer cálculos ya de transferencia de calor completo, son tuberías que se encuentran instaladas en una instalación industrial, por ejemplo, y sabemos que por dentro de la tubería va vapor de agua a alta temperatura y la tubería es de acero y la tubería está expuesta al medio ambiente. Ahí va la tubería por la planta, ¿no? Entonces, esa es convección natural. El aire que está en contacto con la tubería no se encuentra movida por ningún aparato, sino es el movimiento normal del aire. ¿Sí? Por eso se llama convección natural. Cuando tengamos ese tipo de sistemas, que son muy comunes, podemos calcular el coeficiente convectivo, ya no utilizar la ecuación de Sider-State, que tiene un montón de parámetros, un montón de conjeturas ahí, y utilizamos una ecuación reducida, que es esta. Se utiliza para tuberías circulares, que son las que más trabajamos en los procesos, ¿no? Tuberías circulares. Y es un medio del gradiente de temperatura entre el diámetro elevado a la 1/4. Entonces, con esa pequeña expresión y únicamente con esos dos parámetros, la temperatura, el gradiente y el diámetro, podemos calcular un coeficiente convectivo muy, muy certero, muy preciso, únicamente que es para convección natural. ¿Okay? Eso de que dice un tubo se encuentra expuesto y en la temperatura del medio ambiente es de tanto, ¿no? Está en contacto del aire, ¿no? No nos vamos a complicar mucho y lo calculamos con esto. Que lo noten ahí. Entonces aquí nos dice para el ejemplo anterior, que es ese que está ahí, ¿no? Es el que resolvimos con la ecuación de Stefan Boltzmann. Calcule el calor total que pasa a través de ahí, de radiación más convección. ¿Okay? Ahora vamos a resolverlo ahora con el otro esquema, con la otra situación. O sea, no lo vamos a resolver directamente con la ecuación de Stefan Boltzmann, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el coeficiente convectivo con la ecuación simplificada, ¿sí? Ya tenemos el coeficiente convectivo, tenemos el gradiente de temperatura. Ahora calculamos el coeficiente radiante. La emisividad por Stefan Boltzmann entre las temperaturas a la cuarta a la resta entre el gradiente de temperatura. Con el coeficiente radiante lo podemos sumar al coeficiente convectivo y multiplicarlo directamente por el área y por el gradiente de temperatura. Y vamos a darnos cuenta que el calor radiante es el mismo que calculamos con Stefan Boltzmann, porque realmente estamos haciendo una manipulación ahí del cálculo. Realmente lo estamos calculando con Stefan Boltzmann, pero lo presentamos como Fourier. ¿Por qué? Porque tiene sus aplicaciones prácticas, ¿no? Tiene sus aplicaciones prácticas. Podemos conocer muchos coeficientes convectivos, ya no necesitamos calcularlos, y simplemente aplicar la ecuación de Fourier. Y eso nos simplifica mucho el trabajo. Es por eso, ¿no? Entonces, calculemos el coeficiente convectivo primero. A ver cuánto nos da. Esta es la ecuación, ¿verdad? 1.32 por delta T entre D. ¿Cuánto era el gradiente de temperatura? Póngale pizarrón. Póngale pizarrón. Que sea más práctico. En lo que ustedes empiezan a anotar ahí los datos que teníamos. Lo pueden hacer enseguida el otro problema bajito. Vamos a tomar los mismos datos, ¿no? Ustedes los tienen ahí, yo no los tengo aquí, entonces me los pasan.
No, no parece el pizarrón. No. No quiere uno. ¿Por qué no quieres? Ah, no. Creo que ahí está. No, no quiere voltear la cámara. Salir, volver a entrar. Voy a representar aquí. A ver si lo acepta. Ahí está. Por fin lo quiso. Muy bien. Entonces, HC será 1.32 por D. Por delta T entre D, ¿no? Elevado a la 1/4. H radiante. Con esa la emisividad tenía un valor de 0.6, ¿no? 1088, 588.6. Así. Así. Y el diámetro 2 pies y el diámetro 1 pulgada. Esos son los datos, ¿no? 0.60. Profe, el diámetro no es 0.02254. Sí, 0.0. Ah, sí, 254. Es 1 pulgada. Muy bien, ¿cuánto da el coeficiente convectivo? A mí me dio 15.63. 15.63. ¿Qué unidades debe tener? Watt sobre metro cuadrado Kelvin. En las ecuaciones simplificadas no entrega las unidades, ¿verdad? Son ecuaciones simplificadas, pero sabemos qué unidades debe tener, ¿no? En ese sistema internacional. ¿Y el otro cuánto da?
A mí me dio 87.29. 87.29. Ajá, 87.29. 29. Muy bien, vamos a ver. ¿Alguien más? Emisividad. ¿Cuál es el valor de la constante? Es el sistema. Me fue el valor de la constante. 5.676 por 10 a la menos 8. Muy bien. Eso lo vamos a multiplicar por la emisividad. Era 0.6, ¿no? ¿Alguien más? Sí, validan el resultado ese. ¿Cuánto había dado, profe? Me dice Nicole 87.29. Ah, sí, a mí también me dio igual. Muy bien. 1080. Uy. 87.3. Muy bien. Por lo tanto, el calor total va a ser igual a QC más QR, que multiplica el área por delta T. Yo lo tenía resuelto, pero no lo encuentro. Lo traigo extraviado. $87.29. ¿Cuánto había dado el área? Ya lo hemos calculado, ¿eh? En el problema anterior. 0.0486. 0.0486 metros cuadrados. ¿Okay? Creo que ya lo tenía, ¿verdad? 2121. Perdón, el puro radiante, no. Lo voy a poner por aquí. Aquí va a ser entonces Q total 87.3 más 15.63. 2501.2.
2501.2. ¿Cuánto nos había dado ayer el calor radiante? ¿Los miliferianos? Había dado menos 2121. Ah, sí, exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces nos damos cuenta aquí que el calor, ¿verdad? Lo que venimos a concluir, ¿verdad? Que el calor radiante es mucho mayor que el calor por convección. Quiere decir que debemos de cuidar mucho la energía radiante en los sistemas, más que la energía convectiva o que, porque es muy importante la radiación. Pues recuerden que del sol nos llega toda la energía que llega, esos millones y millones de vatios que llegan todos los días, llegan únicamente por forma radiante. Quiere decir que en este problema, el 21-21 entre 2501, el 84, casi el 85% del calor transferido es por radiación. Casi el 85%. Entonces, la importancia de la energía radiante, ¿no? Es como son ondas electromagnéticas de alta intensidad, pues transportan mucha energía, ¿no? 2501.2 menos 2121. El calor convectivo es solamente 380.2, ¿no? De todo el calor que se transfiere. De ahí la importancia de... Claro, se está transfiriendo mucho porque la emisividad es alta, ¿no? Es el tubo de acero. Entonces, ya vimos que sus emisividades son altas. Pero si metemos un material de baja emisividad, un material aislante, pues reducimos mucho la temperatura y eso nos indica que estamos reduciendo la energía radiante, que no se nos escape la energía radiante de nuestro sistema. Profe, Sí, ahí arriba, ¿qué le sumó al calor radiante para que diera 102.9? no es al calor radiante. No, lo que sumé fue QC, perdón, no es QC, es HC. ¿Eso es lo que genera confusión? Sí. Sí, ¿no? No, ese es HC y HR. Ahora voy a repetir otra vez cómo sacó el calor radiante y el calor de conducción. Sí, pues simplemente multiplicando el puro coeficiente radiante o el coeficiente convectivo. O sea, tomo nada más el coeficiente radiante 87.3 y lo multiplico por el área, separando nada más, y por el gradiente de temperatura. Y nada más. Mientras más unidades tomemos, pues lo más exacto nos sale, ¿no? Mientras más decimales tomemos.
Y ya después calculas el convectivo. 15.63 por el área, la misma área, 0.0486, por el mismo gradiente de temperatura, 379.8. Así, calculándolos por separado. Por eso es mejor sumar los dos coeficientes y multiplicar, porque es ese mismo factor, el área y el gradiente de temperatura. Pues ya simplemente nos faltaría hacer un problemita más, un problemita completo donde podamos calcular el calor, los calores que están presentes en un proceso completo. Ya haríamos un ejemplo en la próxima clase. Calcula el calor radiante, el calor convectivo y y dentro del calor convectivo, dentro del sistema de calor convectivo, podemos calcular la conducción también dentro del mismo sistema, ¿verdad? Conducción más convección y después calcular la radiación o calcular convección más radiación. Depende del problema que sistema sea, ¿no? Si es un sistema de dos fluidos que fluyen a contracorriente, pues nos iríamos con considerar state y hacer ese tipo de cálculos. Si es un tubo que está en el medio ambiente, el aire es el que está en contacto de él, pues utilizamos la ecuación simplificada y nos vamos directamente. El mismo problema nos va a dar mucho menos información. Por eso es fácil ubicar, bueno, no fácil, pero se puede ubicar sencillamente cómo lo resolvemos, bajo qué esquema, por la información que nos den, ¿no? Si nos da muchos datos, pues significa que tenemos que hacer el camino largo, ¿no? Si nos da pocos datos, pues vemos el modo de simplificar los cálculos, ¿sí? Pero eso lo hacemos la próxima clase, ya resolvemos un problema completo y ya con eso terminamos esta unidad de competencia y entraríamos la próxima semana a transferencia de masa, ¿no? Para ver en las últimas 4 semanas, ver transferencia de masa. Ok, ¿alguna pregunta? No. Bien, si no hay preguntas, nos vemos, jóvenes. Profe, Sí. la tarea que está para hoy, ¿sí se sube hoy? Depende, ¿qué número de tareas? La 9. Chanfle, la 9. Ah, perdón, es que estoy viendo otra materia. La 9 dije, puta, ¿cómo dije tareas en la 9? ¿20 de octubre? Sí, esa ya la pueden resolver. Porque no la han hecho. Sí, profe, ya la hice nomás, quería saber si se No, subía no, hoy. sí, me extrañó porque es de aproximaciones sucesivas y algunos me habían preguntado ahí sobre el número de reinos y eso, ¿no? Pero sí, súbanla hoy. Ya Ah, deben. ok, gracias. Ándele, pues. No vamos a tener clase de mecánica, sí, para que voy a ocuparme en una actividad, para que ya nos despidamos esta semana y nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Igualmente. profe. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. De nada, nos vemos.